El 14 de febrero la Iglesia recuerda a los santos Cirilo y Metodio. Si desean información acerca de ellos, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El lunes de la sexta semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toca es el de Marcos 8, 11 al 13. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús, y para ponerlo a prueba le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿Por qué esta generación reclama un signo? Les aseguro que no se les dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. La quinta semana la concluimos con el relato de la segunda multiplicación de los panes, según el Evangelio de Marcos, y vimos que el contexto de esta segunda multiplicación fue la Decápolis. Jesús multiplicó los panes en territorio no judío para ayudar a los no judíos. Estaba preocupado, pues la gente lo había seguido durante 3 días y no tenía que comer. Y vimos que el problema lo resolvió con 7 panes y unos peces. Pudieron comer más de 4.000 hombres y encima sobraron 7 cestos de panes. Esa segunda multiplicación de los panes concluyó diciéndonos que Jesús los despidió y subió enseguida a la barca con sus discípulos y se fue hacia la región de Dalmanuta. Es decir, volvió al territorio de Israel. Y así como sucedió luego de la primera multiplicación, ahora también Marcos nos narra una travesía en el mar. Subió a la barca, pero esta vez sin viento contrario, aunque sí, como veremos, enfrentará otro tipo de tormenta, las controversias con los fariseos. Y es así como empieza el relato de hoy. Al llegar a la región de Dalmanuta, ya en territorio judío, se presentaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Esto sucedió no bien desembarcó Jesús en Israel. Los fariseos buscaron a Jesús para desafiarlo, pues no creían en lo que decía. Querían ponerlo a prueba, dice el texto, que con la intención de tenderle una trampa. Veremos que las tensiones entre las autoridades religiosas y Jesús irá siendo cada vez más fuerte, hasta finalmente terminar con su crucifixión. Esta vez la atención gira en torno a las señales debidas para reconocer al Mesías, pues dice el texto que le pidieron un signo del cielo. El interés de los fariseos era saber si Jesús era o no el Mesías. Les parecía que no, pero él actuaba como si lo fuese. Entonces buscan atraparlo. Si es el Mesías, va a tener que demostrarlo con un gran signo celestial. Y si no es capaz de hacerlo, entonces queda al descubierto que no es el Mesías. Y para ellos era muy importante saber si Jesús era o no era el Mesías, especialmente en esos tiempos tan complicados en los que vivían, ya que hacía muchas décadas, unos 90 años, que los judíos se encontraban padeciendo los efectos de la invasión romana. Pues por siglos los judíos habían vivido en espera del Mesías, y la llegada del Mesías significaría la liberación de los romanos y finalmente el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Pero resulta que las señales que hasta ahora ha mostrado Jesús no son las que esperan los fariseos ni el pueblo. Ni los exorcismos, ni las curaciones, ni siquiera el extraordinario signo de la multiplicación de los panes han sido suficientes para los fariseos. Ciertamente los fariseos saben que Jesús cura y que hace milagros, lo han visto, pero esos signos no lo hacen necesariamente el Mesías, pues sostienen que los curanderos también hacen milagros, y Satanás también los hace, aunque sea para el mal. Además, con el poco poder que ha mostrado Jesús, pues solo ha curado a unos cuantos enfermos y algo más, no podrá echar a los romanos de Israel. Por tanto, ahora le piden un signo que venga del cielo, de Dios mismo. Algo visible, deslumbrante, gigantesco, espectacular, jamás visto, por medio del cual demuestre su poder y su fuerza, que demuestre que viene de Dios y que es invencible. Algo así como el signo que mostró Moisés cuando se abrió el mar y los egipcios pudieron ser derrotados, permitiendo la liberación de Israel. Los fariseos quieren ver algo así, un signo de gran poder, pues el Mesías que ellos esperan debía ser un hombre fuerte y poderoso, capaz de destruir a todos los enemigos de Israel.
Además, el signo debe mostrar que viene de Dios y que posee ese poder destructor de enemigos esperado por Israel. El problema con Jesús es que no solo no destruye a sus enemigos, sino, peor aún, los ayuda y les hace favores. Acaba de regresar de territorio extranjero, estuvo en Tiro y en la Decápolis exorcizando y curando, es decir, ayudando a extranjeros. Y podemos imaginar a los discípulos comentando lo de la multiplicación de los panes. Por tanto, lo que buscan los fariseos es desenmascararlo, probar a todas luces que él no es el Mesías esperado, a fin de que no siga engatusando a la gente con su discurso de paz y separándola del verdadero fin que es echar a los romanos de Israel. Por eso nos dice Marcos que los fariseos le piden un signo con la intención de tenderle una trampa. Pues si no puede hacer un signo extraordinario, quedará en evidencia que no es el Mesías. Sin embargo, la reacción de Jesús no fue la que ellos esperaban, más bien fue de desaliento y desilusión. Nos dice el texto que Jesús dio un profundo suspiro, que reflejó un sentimiento de desánimo como si estuviese tentado a abandonar. Jesús estaba fastidiado, pues los fariseos no son capaces de ver más allá de sus narices. Y entonces dice, ¿por qué esta generación reclama un signo? Por esta generación, Jesús se refiere al mundo descreído e indiferente que necesita pruebas. De lo contrario, no se arriesga a creer. Y se incomoda ante la incredulidad de los fariseos, pues ellos no se dan cuenta que Él mismo es la señal de Dios. Pero ellos no quieren ver esa señal, y no la quieren ver porque Jesús nos muestra a un Dios pacífico, no violento, bueno, amante, inclusivo y perdonador, Padre de todos y deseoso de ayudar a todos. Ellos no quieren aceptar que Dios respeta absolutamente la libertad que nos ha dado y que nunca nos exigirá ni nos impondrá nada. Más bien nos preguntará y nos dejará elegir, sugiriéndonos sin imposiciones que escojamos su alternativa, la que Él quiere, la que es su voluntad, a fin de acertar en nuestras decisiones y ser felices. El problema es que la imagen que ellos tienen en mente es la de un Dios poderoso, exigente, selectivo, impositivo, justiciero y castigador. Y Jesús y el Dios perdonador que nos anuncia no calzan con esta idea. Entonces, probablemente cansado de su incredulidad, Jesús se resiste a este interrogatorio y les dice, les aseguro que a esta generación no se le dará ninguna señal. En los relatos paralelos que se encuentran en los Evangelios, el de Mateo en 12, 39, 41 y el de Lucas en 11, 29, 32, nos dice que Jesús sí les va a dar una señal, y que será la señal de Jonás. Es decir, la gran señal que demuestra que efectivamente Jesús es el Mesías es que lo matarán y que a los 3 días, así como Jonás, que a los 3 días fue vomitado del vientre de la ballena, él resucitará. Su resurrección, pues, será la prueba o señal definitiva e innegable de que él es el esperado, pues ha sido capaz de vencer a la muerte. Aquí, en cambio, en Marcos, Jesús se niega a darles señal alguna y simplemente se va. Este dato nos indica que la tradición que recibió Marcos fue más primitiva que la que recibieron Mateo y Lucas y no tiene la interpretación teológica de estos. Jesús entonces partió inmediatamente. Dice el texto que dejándolos, volvió a embarcarse y se dirigió a la otra orilla, hacia la región de Betsaida, también en territorio judío, cerca a Cafarnaúm. Fastidiado Jesús, se volvió a embarcar, con lo cual la parada en Dalmanuta terminó siendo muy breve. Pero como veremos, las señales que Jesús había venido dando tampoco fueron entendidas por sus propios discípulos. Tampoco ellos son capaces de ver. Tampoco se están dando cuenta que los signos, como la multiplicación de los panes, deben llevarlos a reconocer que Él es el Mesías. En realidad, ellos solo llegarán a comprender que lo es recién con el gran signo de su resurrección. Con su resurrección recién entenderán a Jesús, entenderán su camino y entenderán que Él es el Mesías de Dios. A manera de conclusión,
los invito a reflexionar si nosotros hacemos como hacen los fariseos, es decir, si le pedimos pruebas y señales a Dios. Reflexionar en nuestra incapacidad para ver y para no darnos cuenta de las tantas señales de su poder insondable que diariamente nos da, como por ejemplo solo el hecho de vivir y de ser mantenidos con vida. Y reflexionar que si somos de aquellos que le estamos pidiendo frecuentemente signos y pruebas a Dios, significa que no estamos muy convencidos de que nos quiere y de que se preocupa de nosotros, que no confiamos en Él y que no nos ponemos incondicionalmente en sus manos, que no estamos convencidos que Él es el Señor de la historia y que dirige todos los acontecimientos hacia Él. Y podría ser que por nuestra incredulidad, el Padre, así como lo hizo Jesús, se resista a darnos un signo. Tenemos que confiar en Él. Pidámosle pues al Señor que nos dé su gracia para confiar incondicionalmente en Él, para que esperemos en Él y para que se sirva de nosotros cuando y como Él lo crea conveniente. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.